Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy con el maestro Ricardo Medina que nos acompaña para una serie muy excepcional. La verdad, son 10 estudios de las 12 puertas de Jerusalén. Hemos aprendido ya cosas tremendas, nada más viendo las 3 primeras. Entonces, bueno, pues hoy vamos a seguir, maestro. Sí, La verdad es un privilegio tenerte Gracias, con nosotros. Has trabajado en el Instituto Dunamis como maestro, después en la universidad que tenemos también enseñando todas estas cosas. Y bueno, pues desde hace unos tiempos hemos pensado que esto debía de llegar también a todos los que creen en Dios, ¿la verdad? Porque hay una gran revelación en estudiar las 12 puertas de Jerusalén. Obviamente sí sabemos que se refiere también a las 12 tribus. Así es. hay muchas cosas que podemos aprender de estas puertas y lo que vemos en lo natural lo podemos pasar a lo espiritual. Y eso nos da una oportunidad de crecer en el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios. Entonces, ya vimos 3 puertas. Entramos en la cuarta. Puerta. A ver, ¿cuál es la cuarta puerta? La cuarta puerta, pastor, es la puerta del valle o de los valles. Y dice Nehemías 3:13, la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos nuevamente, dice, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Esta puerta del valle o de los valles pasa lo mismo que con las 2 puertas anteriores. Tienen cerraduras y tienen cerrojos. Porque no podemos nosotros restaurar esta puerta si antes no hemos restaurado las 2 anteriores. Y por supuesto, la de las ovejas, ¿verdad? Que es la primera. Ahora, esta puerta, ¿por qué fue llamada así? Esta puerta fue llamada la puerta del valle porque da a un valle que está en la ciudad de Jerusalén, que es el valle de Tiro-Peón. Ese valle, cuando uno sale de esa puerta, lo primero que uno encuentra es el valle de Tiro-Peón. Ahora, esta puerta también es llamada la puerta de la humildad. La puerta de la decisión también. Nosotros habíamos hablado al principio de que las puertas son lugares de decisión. Es un lugar donde nosotros tomamos decisiones importantes de entrar o de salir de una puerta, de dejar abierta esa puerta o de cerrar esa puerta. Nosotros hablamos mucho espiritualmente de que hemos abierto o hemos cerrado ciertas puertas. Entonces, esta puerta del valle es otra decisión que tenemos que tomar para restaurar nuestra relación con Dios. Debemos tomar la decisión de reparar o restaurar esta puerta para continuar adelante. Ahora, ¿por qué la puerta del valle? La puerta del valle, espiritualmente, si nosotros analizamos nuestra vida, en nuestra vida siempre vamos a tener altos y bajos, valles y cimas. Claro. Parte de la vida del creyente es pasar por valles. Ya sea que hayamos pasado por algún valle, estemos pasando por un valle o vayamos a pasar por un valle, pero la vida es así, en lo natural y en lo espiritual. Sí. Porque además el Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Y las aflicciones son valles. Claro. El pueblo de Dios vivió aflicción cuando salió de Egipto. Sí. No fue un valle, pero fue un desierto, ¿verdad? Claro. Ahora, nosotros tomamos la decisión de cuánto tiempo queremos estar dentro de un valle. Exacto. Pueden ser 40 años, como el pueblo de Israel, o 40 días. Pero nosotros elegimos, o minutos. Sí. Nosotros elegimos cuánto tiempo queremos pasar en un valle. Claro. Ahora, la entrada a un valle puede ser de 3 maneras. Una, invitada por Dios. Claro. Dios nos puede invitar a pasar por un valle. Sí. Porque el Señor dijo que nos iba a probar. Sí, iba a probar nuestra fe. Otra puede ser empujados por el diablo. También. Porque también podemos entrar empujados por el diablo. Claro. Y la tercera, que es la más común, nosotros solitos nos metemos a los valles. Exacto. Cuando somos desobedientes. Sí. Entonces, esta puerta está tipificando precisamente eso. Nuestros valles en la vida como creyentes. De acuerdo. Ahora, no debemos nosotros
menospreciar el tiempo que pasemos dentro de los valles. ¿Por qué? Porque del valle siempre vamos a obtener algo bueno. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista natural, en una cima de una montaña nevada, ¿qué crece o qué hay? Nada. Nada, No. pura nieve. Pero si nosotros vemos en los valles, es donde se encuentran los árboles frutales. Los valles son fértiles. Así es. Sí. El valle es fértil. Sí. Bueno, en los valles es donde nosotros vamos a dar fruto de la fe que venimos nosotros compartiendo. Sí. Porque solamente en los valles encontramos los frutos, no en las cimas. No. ¿Vamos a vivir cimas? Sí. Y nos vamos a sentir muy bien. Vamos a andar en el monte de Dios. Ajá. Y vamos a andar a gusto, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Sí. Pero la cima representa más finalmente la posición de autoridad en Cristo, el lugar donde podemos reinar. Exacto. Pero como tú dices, es en el valle que se produce, que se da fruto, que se trabaja. Así es. Solamente en los valles. Sí. Entonces, en los valles vamos a dar fruto de esa fe que nosotros hemos estado compartiendo, de la que hemos estado hablando. Wow. Solamente en los valles. Sí. Y así como en el monte de Dios estará Él con nosotros, es seguro que también en los valles esté con nosotros. Sí, por Porque el supuesto. Señor nunca nos deja. No, nunca. Hay ocasiones en las que cuando estamos en un valle, a lo mejor nos sentimos tristes, en tinieblas, desconsolados. Muchas veces vamos a pensar en ciertos valles que Dios está alejado de nosotros, pero no es cierto. Dios siempre está con nosotros. Eso que dice en el Salmo 23, aún en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Efectivamente. Entonces, podemos disfrutar estos tiempos, ¿no? Claro. Ahora, estos tiempos, como decía Pastor, son tiempos de enseñanza. Son tiempos en los que nosotros vamos a estar, si de verdad estamos llevando a cabo lo que hemos aprendido, estaremos más cerca de Dios. Claro. Estaremos confiando en Él. Sí. Estaremos orando a Dios. Estaremos escudriñando su palabra. Y esto al final va a dar fruto. Claro, claro. Al final. Muchas veces vemos que nos acercamos más a Dios cuando las cosas son difíciles que cuando todo va bien. Así es. Que no lo entiendo, porque finalmente cuando todo te va bien deberías estar en alabanza, Amén. en Así acción de es. gracias. Y eso quiere decir pues, en la presencia de Dios. De Dios, ¿verdad? exacto. Pero sí hay esta tendencia que cuando ya no necesitamos a Dios, pues ya no vamos a verlo. Es muy cómoda esa posición. Muchos creyentes tienen esa costumbre de utilizar a Dios o querer utilizar a Dios. Sí, Porque es eso. sí, claro. Cuando nosotros nos acercamos a Dios solamente cuando hay necesidad, es quererlo utilizar. Sí. Y a Dios no se le utiliza. No, no. A no. Dios se le honra constantemente. Como Exacto. dices, deberíamos de estar siempre cerca de la presencia de Dios, escudriñando su palabra, en adoración y en alabanza, en oración. Sí. Siempre. Y entonces vas a ver cómo se bajan las aflicciones. Así es, definitivamente. Porque cerca de Dios no está el diablo. Lo Así siento es, mucho. así es. Dice la palabra, ¿no? Que el que habita al abrigo del Altísimo Sí. morará bajo la sombra del Omnipotente. Exacto. Y esos son los lugares secretos donde Satanás no puede No puede entrar y entrar. no puede venir. Entonces, obviamente tenemos que vivir de esta manera Así y aprovechar nuestros valles, como dice Pablo en Romanos 8. Todas las cosas ayudan a bien Así para es. los que aman Los a que aman a Dios. Dios. Efectivamente. Y decir, pues, si estoy en este valle, Señor, ¿qué voy a aprender? ¿No? ¿Qué vamos a aprovechar? ¿Qué vamos a hacer? Exactamente. Entonces no te preocupa el valle. Te preocupa el crecimiento y ver la manifestación de Dios en estos momentos que estás pasando. Esa Ahora, es la actitud madura. Definitivamente. Vimos que hay 3 maneras de entrar a los valles, pero hay una sola manera de salir de ellos, y es confiando plenamente en Dios. Pues vamos a seguir, vamos a un corte y vamos a seguir hablando de los valles para ver cómo podemos salir de ellos.
Regresamos, estamos hablando de la puerta de los valles, también es la puerta de la humildad. Vimos cómo podemos entrar, ¿verdad? De las tres maneras, que o Dios nos mete, o el diablo, o nosotros ahí nos Solitos. perdimos, ahí perdidos. Exacto. Pero, ¿cuál es la manera de salir de un valle? ¿Cómo salimos de un valle? La manera de salir de cualquier valle en el cual estemos es simplemente la confianza que tengamos en Dios, en oración, Sí. con la ayuda del Espíritu Santo, con su dirección. Esa es la manera de salir de un valle. Claro. Pero un valle, como le decía pastor, no debemos menospreciar el tiempo que pasemos en los valles, porque los valles nos van a madurar espiritualmente. Sí. Ya vimos que las frutas o los árboles frutales únicamente están en los valles, Sí. que es una zona fértil. Los valles para nosotros espiritualmente son eso, Claro. una zona fértil y un lugar donde vamos a dar frutos, esos frutos del Espíritu que Dios espera que nosotros estemos dando, ¿no? Claro. De hecho veo ahí, ahorita me viene una imagen de un valle y la forma de un valle permite también que las aguas que caen llegan Lleguen al allí. fondo. Entonces hay irrigación y cuando hay agua hay fertilidad, Así hay es. vida. Así. Y si nosotros a ese ejemplo que estás dando, pastor, le agregamos que dice la Escritura que su palabra es agua Sí. que nos limpia, Fabuloso. pues es la palabra de Dios derramada de las orillas de las montañas hacia el valle. Y es la palabra de Dios la que nos va a hacer que salgamos de esos valles, ¿no? Y si seguimos ahí en la simbología, también es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, exactamente. También Tenemos que estar en los valles. en los valles. O sea, no es malo estar en los valles, No. ¿verdad? Siempre y cuando tengamos en nuestra vista a Jesucristo, que es el que nos rescata, ¿verdad? Siempre, De cualquier valle. No, ese es nuestro camino. No podemos desviarnos y menos desviar la vista, como dice en Hebreos, los ojos puestos en Cristo. Así es. O sea, no desviarnos para poder salir de... Es la única manera en la que nosotros podremos salir de los valles, siendo dóciles y estar atentos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Una vez que nosotros podemos salir de los valles, podemos encaminarnos a otra puerta. ¿Verdad? Exacto. Esta exacto. es la puerta de los valles, pero la siguiente puerta es una puerta que podría considerarse como, como te dijera, algo no muy que nos anime. Ah, ok. Es la puerta de la basura. Wow. antes de llegar a la basura, me gustaría hablar de, cuando mencionaste también es la puerta de la humildad. Sí. ¿Por qué? Pues porque en los valles, ¿cómo nos volvemos cuando estamos bajo pruebas? De alguna manera, tenemos que ser humildes Sí. para acercarnos a Dios. Debe de haber humildad en nuestro corazón. Y yo creo que en un valle también nos sentimos chiquitos. Sí, claro, por ¿No? supuesto. Es más grande que nosotros. Vemos la ahí prueba. la majestuosidad de lo que es las montañas alrededor y nos da conciencia de que nuestra condición de hombre finalmente no tendrá ningún valor si Dios no está con nosotros. Efectivamente. Y en estos momentos, en estos valles, yo creo que la humildad nos ayuda a después poder crecer, porque finalmente cuando Jesús se humilló, dejando su deidad, es lo que provocó que el Padre lo exaltó hasta lo Hasta sumo. lo sumo, exactamente. Entonces la humildad es el trampolín para llegar a la majestuosidad donde Dios nos está llamando. Porque cuando Dios nos habla de la humildad, no es de la mediocridad, no es de ser un personaje sin valor, no. sino un personaje dispuesto a recibir una enseñanza para crecer. Así es. La humildad es sensibilidad, ¿no? Sí. A las cosas de Dios. Exacto. Estar sensibles a su palabra. Y dispuestos a aprender. Aprender. Y en el valle, yo creo que es ahí donde vamos a aprender muchas cosas. Definitivamente. Dios se acerca a nosotros ahí. Ahora, los valles, siempre Jesús cruzó un valle muy seguido, que era el valle de Cedrón.
Es un valle que tenía que cruzar él para ir al Monte de los Olivos a orar. Exacto. Y ese valle, el significado de Cedrón es muy profundo. Y Jesús cruzó ese valle cuando fue a orar porque sabía que iba a ser entregado. Wow. Él cruzó ese valle, Sí. un valle muy profundo. Lo cruzó para ir a orar porque sabía lo que le esperaba, pero también lo cruzó de regreso porque sabía que iba a dejar a sus discípulos. Y era un valle profundo para él dejar a aquellos con los que había convivido durante 3 años y medio. Claro, es una enorme separación. Definitivo. ¿No? Y más que después todo lo que iba a ser la humillación de Jesús. Así es. Disfrazarlo de rey, pegarlo, ponerle una corona de espinas, después burlarse de él en una cruz. Así es. Es ahí donde dices a veces, pero cómo la humanidad, viendo a este hombre sufriendo por ellos, ir a burlarse de ellos. Y fíjate, volvemos a tomar la referencia que tú diste, de la humildad. Jesús fue humilde. Totalmente. Porque él pudo haberle pedido a su padre que mandara ángeles que se lo protegiera. Se lo pero dijo no a lo hizo. Pilato, ¿verdad? Y no lo hizo. Si me quiero liberar es muy fácil. Y facilísimo, ¿verdad? Que lo podía Pero hacer. vengo con un propósito. Así es. Vengo con un plan. Y nosotros debemos de mantener esta humildad, ¿verdad? Definitivo. Y este valle te recuerda a veces que tienes que vivir así. Así es. Y no moverte en el ego y en esta cosa que el mundo trata de provocar en nosotros. Así es. Hay un gran peligro. Llegar a la salvación, empezar a recibir un ministerio, empezar a crecer en muchas cosas y mantenernos, así es, como humilde. dijo Jesús, yo soy manso y Así humilde. es. Así es. Y Él era Dios, Él era omnisciente. Y te dice, pero no, vine a aprender. Así es. 30 años en enseñanza para poder predicar 3 años. Nada más. Nosotros a veces salimos de 3 meses del instituto bíblico y ya queremos predicar. Sí, así es. No hay humildad. No hay humildad. No, hay que decir, bueno, me voy a seguir capacitando. Definitivo. Y cuando voy a predicar, lo voy a hacer bajo la guianza del Espíritu Santo. Así es. Y no voy a sacar de mi propia Sabiduría. Con la guianza del Espíritu Santo y el ejemplo de Jesucristo. Exacto. En cuanto a humildad. Ahí sí podemos predicar. Definitivo. Porque entonces ya no lo estaríamos haciendo nosotros. No. Sería el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de nosotros. Nosotros somos El vehículo. las trompetas del Así músico. es. Y mientras nadie sopla en la trompeta, no sale un sonido. nada. Exacto. Y a veces se nos va esta idea, ¿verdad? Sí. Yo siempre hago la referencia de que cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén triunfante, entró sobre un burrito. Sí, Del burrito no se vuelve a saber nada, todo el mundo lo conoce sí. y no se vuelve a saber nada de él. Y el burrito lo que llevaba encima de él era el verbo, Sí. era la palabra de Dios. Exacto. Nosotros somos eso. Sí, Tenemos que llevar la palabra y que jamás se vuelva a saber de nosotros. Exacto. Porque el que tiene que ser enaltecido es Él. es Él. Y eso nos habla de humildad. Sí. Pero qué privilegio poder ser usado para llevar la palabra del poder de Dios, El poder de Dios. al mundo, y a través de esto rescatar a gente de tantas cosas y hacer cambios. Yo creo que todos tenemos este deseo de dejar un impacto en la tierra. Sí. Hay gente que pelea toda la vida para que su nombre esté en el diccionario, ¿no? Pero hay cosas más grandes por hacer, que es de pasar una persona del infierno al reino de Dios, nada más por amor, compartido algo de la palabra de Dios. Es ser este burro Así es. que lleva la La palabra palabra. de Dios a donde tiene que llegar. Así es. Así es. Bien, pues ya estamos cerrando la puerta de los valles, De los en, valles. en este programa. Vamos a seguir con los otros programas. Nos faltan todavía 8 puertas que estudiar, ¿verdad? Pero bien, ahorita nos despedimos de todos ustedes. Y recuerdan, nosotros siempre estamos en victoria. Amén.